La objetividad en sociología, decimos que hay una serie de criterios de objetividad que hay que considerar al hacer un estudio sociológico. En este caso, pues hay algún principio, ¿verdad?, que nos ha dado la psicología, ya vamos a hablar un poco de ello. Está el principio de realidad, el principio de las tablas de verdad, que nos lo ha regalado la lógica como parte también de la rama de la filosofía. Están los criterios de verdad en nociología y ontología, están los criterios de verdad en ética, la ausencia de falacias, por eso es importante que vean, y les ruego que vean ese video, aunque sé que es una hora, pero vean por favor el video de falacias. Postulado de verdad en el hecho de por demostración. Esos son los postulados de verdad que surgen ya después de la investigación. De estos criterios, los que podemos quizá ver detenidamente y por el tiempo que hay también no podemos ver, por ejemplo, el de nociología y ontología, porque son más ligados a la filosofía. Pero sí, por lo menos hablar un poquito de cuál es el principio de realidad en psicología, cuál es el principio de verdad en lógica, y mencionar por lo menos los criterios de verdad ética, por lo menos esos tres que podamos ver, y las falacias que estarán en video. El principio de realidad en psicología, nos dice la psicología, la realización inmediata de todos los apetitos haría imposible la vida del sujeto. Significa que si todos los seres humanos dejáramos en rienda suelta todos los deseos, no sería posible la sociedad. La sociedad se acabaría porque caeríamos en la ley del más fuerte. Cada uno estaría luchando por su propio objetivo, se acabaría la solidaridad, se acabaría el contrato social. Por esa razón, no sería posible poder alcanzar verdadera objetividad en el desarrollo social. En cada uno andaría persiguiendo su propio fin, hipócritamente. Quizá podríamos colaborar, pero hipócritamente no habría verdadera relación humana, se acabaría. Entonces es importante considerar que los apetitos juegan un papel importante en la decisión del ser humano, y la relación humana que podamos tener también depende mucho de cómo cada uno se ha dejado vencer por los apetitos. ¿Por qué surgen las guerras? ¿Por qué surgen los criminales o violadores? ¿Por qué surge el hecho de la explotación de los recursos y el hecho de la explotación también laboral? ¿Cuál es el origen de todo esto? El origen es el apetito. La razón por la cual el ser humano ha llegado a estas desgracias sociales es porque en realidad no ha podido controlar su placer. Y es un tema más filosófico que sociológico, pero también hay que analizar el hecho, ¿verdad?, de que la sociedad ha tenido este gran problema desde que ha surgido ha tenido este inconveniente. ¿Cómo controlar el apetito? ¿Cómo correr hacia el bien común más que al bien privado? ¿Verdad? Son preguntas que podemos hacernos. Y pues la sociología intenta, a través de la educación, a través de la psicopedagogía, pues cultivar esta verdadera buena cultura, donde tenemos que aprender la solidaridad, los valores, ¿verdad? Así que la idea de la enseñanza, tanto de la deontología, que se encargará de enseñar los deberes ciudadanos, como de la axiología, que se encargará de estudiar los valores humanos, estas dos enseñanzas son importantes en la educación y no podemos detenerla. Y la sociología pues nos ayuda un poco a saber dirigir correctamente esta enseñanza. El principio de realidad en psicología también nos dice y nos previene de que van a haber muchos momentos en los cuales tendremos que tomar decisiones cruciales, donde tendremos que quizá estar entre la espada y la pared para tomar una decisión. Imagínense un soborno, la tentación de poder estar tratando con una persona y de repente enamorarse con mi cliente, con mi paciente. Entonces, esta idea de los apetitos, la capacidad de poder posponerlos, la capacidad de poder detenerlos, está ligado de manera directa con el tema de tanto la adaptación como la supervivencia del ser humano, ¿verdad? La gente, imagínese usted en la calle, se encuentra un fardo de dinero, no se va a poner a preguntar, la mayoría de la gente diría, no se va a poner a preguntar de quién es. Es rara la persona que realmente tomara esa determinación. Pero si encuentra un billetito, tal vez podría preguntar de quién es, a quién se le cayó. La honestidad nos dice que esa sería la actitud normal. Pero si fuera un fardo de dinero, estamos hablando de una buena cantidad de billetes de 500, digamos, debería usted preguntar de quién es el dinero. Esa es una situación que hasta no verlo, hasta no estar al frente del escenario, no sabríamos qué hacer, ¿verdad? Si realmente buscar al ciudadano a quien le corresponda o quedarme con el fardo. Entonces es un tema de moral bien tremendo, ¿verdad? Para ello necesita pues los procesos secundarios. Dice la psicología que hay procesos secundarios que son necesarios fortalecer para poder tomar buenas decisiones, para poder detenernos, hacer la pausa moral, el análisis, la reflexión inmediata para poder tomar decisiones.
¿verdad? Para poder de repente, si alguien quiere coquetear conmigo, decirle, no, estamos trabajando, soy tu gerente, soy tu, no sé, supervisor, o eres mi paciente, y por tanto, ¿verdad? Tengamos aquí la relación. Si esto va a seguir así, mejor te voy a remitir a otro experto, ¿verdad? Pero no podemos seguir tratando esta situación, porque si no se pone en tela de juicio, pues, la ética profesional, ¿verdad? De igual manera el tema del soborno, decirle, no, yo no acepto sobornos, ¿verdad? Voy a hacer el trabajo si toca que hacerlo, pero no acepto ningún tipo de situación, ¿verdad? Todo depende de la ética de cada uno. Entonces, ¿qué necesitamos fortalecer para poder tomar mejor esas decisiones? La psicología dice que hay que fortalecer la memoria para recordar todas las normas y leyes, ¿verdad?, que hay que poner en vigencia durante el trabajo, durante el desarrollo profesional, durante el desarrollo social. Entonces, importante tener en consideración el recuerdo de la norma. Por eso es importante leer las leyes penales, leyes civiles, leyes comerciales, para poder estar conscientes de qué me es lícito y qué me es ilícito. Porque hay que recordar que el desconocimiento de la ley no exime de culpa, por lo cual tengo que aprender a tener esta disciplina de leer las normas y guardar la mayoría de normas que están relacionadas con mi actividad, tenerlas en mente. En razonamiento, evidentemente la persona tendrá que tomar decisiones y en ese momento tendrá que ser una deliberación moral de qué decisión tomar ante una situación como esta. El lenguaje, el recto uso del lenguaje para poder servirse de la palabra, que es fuerte, la palabra es poderosa, decimos a veces en la religión también, la palabra es fuerte, lo que yo declare con la boca, eso se hace. Entonces, si yo a alguien le digo, no, gracias, no puedo hacer esto. Yo he tenido, por ejemplo, estudiantes que me dicen, Lee, ¿qué puedo hacer para poder pasar la clase? Y les digo yo, no puedo, ¿verdad? Si usted no entregó tareas, no hizo un buen examen, puede ir a reposición, haga el examen de reposición, subirá su nota, pero a vos, si no logra pasar la clase, yo no puedo hacer nada. Me dirán, Lick, ¿no podemos ahí negociar algo? ¿Negociar qué? No hay nada que negociar. La única transacción que había que hacer era enviar tareas. Esa era la única transacción válida en esta clase. Entonces, es tener la capacidad de decir las cosas con claridad para que no haya duda y no se esté jugando con eso. Porque el día de mañana que yo caiga víctima de un soborno, de una situación como esta, se me acaba mi profesión. Se me acaba, porque van a andarme de boca en boca diciendo, con el Lick se pasa si le doy una botellita de vino. Ahí pasé, ¿verdad? Así que no te preocupes, al final le das una botellita y te pasa, ¿verdad? Se pasan las noticias entre ellos y se acaba mi profesionalismo, ¿verdad? Se viene abajo. Entonces, aunque yo no me dé cuenta, la gente estará hablando así de mí. Entonces, evidentemente, perderé clientes, perderé gente que confíe en mí, ¿verdad? Porque se generará toda esa cultura alrededor de mí. Entonces, el lenguaje es importante, tener claridad. Esto nos va a permitir, pues, hacer contacto con lo real, descubrir los mecanismos adecuados para poder evitar estos problemas y descubrir cuáles son las relaciones causales, es decir, cuáles son las últimas consecuencias de esta decisión que estoy a punto de tomar, ¿verdad? Si yo mejoro mi memoria, razonamiento y lenguaje, podré tener esta facilidad de poder vencer cualquier obstáculo que pueda acabar con mi criterio de objetividad. Ojo, y lo que pretendemos es ser objetivos. Imagínense usted como sociólogo va a un campo de estudio, imagínense que se va a una aldea a estudiar, y usted es joven, ¿verdad? Quizás hasta guapo o guapa, y de repente encuentra en la comunidad gente de zonas rurales, pero bien amontañadas, perdidas, donde sabe que nadie se dará cuenta de nada, y empieza a quererse enamorar de las hipotas o de los hipotes. Entonces, es decir, que tener esa libertad de estar en un lugar tan remoto, ¿verdad?, puede ser un peligro de poner en tela de juicio el tema de la ética. Entonces, por esa razón, usted tiene que tener claridad. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuáles son las consecuencias últimas de lo que usted está a punto de tomar? Para evitar que el estudio no se vaya a sesgar. Porque si un psicólogo atiende a un paciente, su diagnóstico seguramente estará sesgado. Entonces, de igual manera, en la sociología, si vamos a diagnosticar enfermedades sociales, pues en este caso, pues tenemos que tener la objetividad evidente. No caer en el sentimentalismo, porque también cuando caemos en el sentimentalismo, podemos caer también en este prejuicio o en esta tendencia a juzgar mal los fenómenos. Hacer más efectivo y menos peligroso el deseo. También nos ayuda a esto, ¿verdad? A hacer más efectivo y menos peligroso el deseo. Otro criterio de objetividad son las tablas de verdad. Ojo, que esto que hay que llevarlo, extrapolarlo hasta el nivel de la lógica, al nivel del uso racional de los argumentos, que es lo que en definitiva andamos buscando con conocer o practicar las tablas de verdad.
Esto se aprende en clases de filosofía, de lógica, ahí se logra ver. Bueno, en filosofía no tanto, pero más en lógica. En lógica formal se tendrían que aprender los ingenieros, ¿verdad?, a manejar lógica formal. Pero no está mal que usted como profesional, pues en su tiempo libre, se dedique a aprender un poco de lógica formal y haga los ejercicios. Porque lo que hace la lógica formal es que te enseña cómo es que razonamos los seres humanos. Te enseña la matemática que está implícita en el razonamiento humano. Es evidente que cuando hacemos deducciones hay una matemática implícita. Pues ya que los mismos filósofos se han acabado de extraer esta matemática, se han encargado de extraer la matemática, entonces hay que aprovechar estos ejercicios para entender. De tal forma que cuando vayamos a argumentar podamos detectar también los errores de argumentación. Ese es el objetivo de conocer las tablas de verdad, ¿verdad? Ahí hay tablas bastante grandes. Entre más variables tenga una oración, más combinaciones se dan. Digamos, si son tres variables, A, B, C, ¿verdad?, va a tener 8 combinaciones, porque cada oración puede ser verdadera o falsa. Así que cuando yo elevo, ¿cómo se llama?, 2 a la 3, es decir, 2 valores verdadero o falso a 3 variables A, B, C, se producen 8 combinaciones posibles, donde las 3 son verdaderos, donde las 3 son falsos, donde 2 son verdaderos y una falsa, y así. Esta es la tabla de verdad que están viendo en pantalla. Otro elemento que hay que conocer, pues como digo, las falacias. Por eso les pido, vean el video. Ahí aparecen algunas de estas que están aquí enumeradas en este fiche, ¿verdad? Este fiche de repente se lo voy a facilitar por medio también de la plataforma, para que lo puedan tener. Aquí están las principales falacias con la pequeña definición y un ejemplo, ¿verdad? Y en el centro están los 3 filósofos encargados de la lógica, Platón, Sócrates y Aristóteles. No cometerá falacias lógicas. Importante, ¿verdad? Es importante no caer en el error de seguir cometiendo falacias lógicas, porque son razonamientos erróneos, ¿verdad? Tenemos que más bien razonar libre de todo tipo de falacia para llegar a la verdad. Y lo digo porque hoy en día hay muchísimas, pero como podrán ver en el video, muchísimas falacias constantemente vistas en las redes sociales. Entonces, tenemos que aprender a depurar nuestro lenguaje de ello. Aquí les dejo un ejemplo, ¿verdad? En el ejemplo ustedes van a ver estos videos donde explico cada una de estas caricaturas y muestro 2 ejemplos por lo menos por cada una, ¿verdad? Eso es lo que van a ver en los videos. Criterios de verdad en ética. Los criterios de verdad ética pues tienen que ver con los principios. Evidentemente la ética nos regala una serie de principios que nos dan pues la luz, el norte, apunta pues hacia el norte, esa aguja moral de hacia dónde debe tender el comportamiento humano y qué debemos respetar. Por lo cual enumeramos estos principios. Primero, la sensibilidad ética. Nos enseña a tener la capacidad de poder analizar todo desde la moral, ¿verdad? Y con esta sensibilidad. De reconocer que cada acto humano tiene cierto grado de responsabilidad y se debe analizar a partir de ese grado de responsabilidad. Analizar la culpa, analizar la libertad, ¿verdad?, en cada acto humano. También está el proceso de deliberación moral, que es importante como criterio de verdad. La mayoría de decisiones humanas tienen que pasar por una deliberación moral lo más amplio que se pueda para evitar daños colaterales, que eso es lo que puede haber cuando no hay reflexión moral. La acción moral también, el hecho de que la sociología debe tender hacia la actividad. De nada sirve hacer sociología teórica si no se va a utilizar en la práctica. Ya lo habíamos dicho anteriormente, pues se refiere a esto, que la ética también debe estar presente dentro de la sociología, como práctica, no solamente como contenido, sino también como práctica. Y los juicios morales, reconocer que hay diferentes tipos de juicio y pues analizar cada uno de ellos, ¿verdad? Analizar cuando un juicio moral está basado en el hedonismo, es decir, en el placer, cuando alguien realiza una actividad guiado por su placer, el apetito. También hay juicios morales basados en la autonomía, en estos criterios personales que nacen en la misma conciencia, que son actos puros de la voluntad individual y que pueden llegar a producir pues efectos, ¿verdad?, dentro de la sociedad. También hay juicios basados en el convencionalismo, es decir, la gente a veces hace algo porque ya lo aprendió en el hogar, lo aprendió en la escuela, ¿verdad?, lo aprendió en el conjunto de amigos. Entonces, a ese comportamiento, ¿verdad?, tiene que ver con la colectividad. El hecho de que han aprendido a
a comportarse de cierta forma porque lo han aprendido de sus padres, de sus maestros o amigos. Desde el convencionalismo es importante para entender cómo actúa el ser humano y cómo decide el ser humano. También hay juicios morales basados en la heteronomía, basados en las leyes. La heteronomía o la ley que es heterónoma tiene que ver con los principios que se eligen dentro del contrato social, es decir, dentro de la constitución de una república, dentro del derecho. Así que hay una ética que es heterónoma y hay una ética que es autónoma. La ética autónoma es la individual y la heterónoma es la colectiva. Por lo cual es importante también reconocer el valor que tiene la ley para el ciudadano, cómo el ciudadano se apega o desapega del cumplimiento de la ley. El juicio moral basado en el carácter. También cada ser humano tiene un diferente grado de madurez. Y el carácter se encarga de darnos eso, de revelarnos qué tan maduro está alguien o qué tan inmaduro es. Por lo cual el carácter es importante considerarlo. El hecho de que sea un joven de 16 años y haya matado, no significa que no tenga culpabilidad. El hecho de que sea menor de edad, porque quizá ya tenga la madurez suficiente. Recuerden que hay personas que maduran más rápido unas que otras, ¿verdad? Y pueden ser asesinos seriales a voluntad, es decir, que no porque sea menor de edad significa que no va a tener la libertad, que de repente la ley va a tratarlo de forma más diferente para evitar que caiga en una cárcel con gente más peligrosa. Podría ser un trato diferente, preferencial por la edad, pero igual tiene que pagar por los crímenes, porque ya es consciente, ya es maduro, ya tiene conciencia, y eso evidentemente con exámenes de psicometría se puede llegar a medir, ¿verdad?, el nivel de carácter de una persona. El juicio moral basado en el carácter trascendente. El carácter trascendente no cualquiera lo alcanza. El carácter trascendente es un carácter que se alcanza con la madurez, con una madurez pero bien elevada. Estamos hablando de personas que ya tienen la vida bien definida y que actúan ya no conforme ni siquiera conforme a la ley estatal, sino que son buenos ciudadanos o son héroes prácticamente como ciudadanos porque viven moralmente, ¿verdad?, convencidos ellos mismos de cumplir la ley, no porque el Estado lo exija, sino porque es necesario, porque están conscientes de que es necesario seguir el contrato social para que haya armonía, por lo cual son gente que están bien convencidas de la importancia que tiene la política, ¿verdad?, el buen manejo de la economía, el buen manejo de los principios. Así que el carácter trascendente se adquiere con una amplia madurez, ¿verdad? Nos ayuda a poder definir cuando alguien ha alcanzado una madurez suprema, es decir, que es alguien que ha alcanzado cierto grado de sabiduría, ¿verdad? Es alguien que ha alcanzado cierto grado de madurez incluso espiritual, ¿verdad? Es alguien que ya tiene una vida bien definida. No cualquiera lo alcanza, ¿verdad? Requiere mucho estudio, requiere ser personas de mucha práctica moral, que vuelvan la moral un hábito, ¿verdad? Buena lectura de buenos libros, gente que se ha formado muy bien para llegar a tener ese carácter trascendente. Tienen un carácter más universal, son menos egoístas. Los de carácter trascendente tienen un carácter universal. Ya no se ven a sí mismos como un individuo en la sociedad, sino que se ven como parte de una colectividad llamada humanidad. Y por tanto, todo lo que hacen, lo hacen en función de la humanidad. No lo hacen ni siquiera por el barrio y la colonia, lo hacen por la humanidad. Entonces, todo lo que hacen, lo hacen bien. Y también están los principios generales de ética que vamos a enumerar a continuación. Esos principios solamente los vamos a mencionar. Los principios éticos que hay que considerar para la reflexión de la sociología son el de humanización, el que nos dice que el ser humano debe ser cada vez más humano. Por tanto, cada proceso que el ser humano realice debe tener esta función de volver al ser humano más civilizado. El principio de autonomía, que es respetar la autodeterminación tanto individual como de los pueblos. Pero hay que reconocer algo, y aquí sí quiero aclarar algo. La autonomía termina cuando comienza el derecho del otro. Ahí termina la autonomía. Significa que, ¿cómo se llama? Cuando comienza el derecho del otro, ahí acaba también mi libertad. Yo puedo ser libre mientras no vaya a obstruir o dañar la vida, existencia o voluntad del otro. Por lo cual, no es un derecho autónomo el abortar, porque en el aborto, como he dicho, ¿verdad?, acabo con una vida que se está gestando en el vientre y por tanto, ahí mi autonomía se acabó en el momento en que yo me vuelvo una persona gestante, cuando alguien se vuelve madre. Entonces, en este caso,
es un tema bien polémico, porque hay gente que dice que es mi derecho, mi decisión, pero ese lema de es mi derecho, mi decisión, uno dice, ese lema es válido hasta antes del embarazo, cuando solamente era esa persona, pero cuando ya trae un nuevo ser vivo a la existencia, pues ya empieza a adquirir responsabilidad, y esa responsabilidad evidentemente tiene que analizarse bien, desde todas las aristas. Ahora, también hay casos que hay que considerar, por ejemplo, el caso de una violación, el caso de una violación de una menor, ¿verdad? Esos son casos más polémicos que hay que analizarlos muy bien. Porque ya hemos tenido casos también de gente que dice, es que el obligar a la mujer a que tenga el hijo siendo menor de edad, ¿verdad? Es traumático. Y uno dice, y no va a ser traumático estar en un quirófano, ¿verdad? Casi desangrándose o corriendo el peligro de casi morir, porque el aborto seguro ni siquiera con la medicina nuestra, la medicina moderna, es tan seguro, ¿verdad? Ya hay casos, si no, vean las estadísticas de los hospitales, cuántas mujeres han muerto durante, ¿verdad? Un legrado o una especie de aborto, ¿verdad? Que sea, en los países que se ha legalizado el aborto, revisen cuánta gente se ha podido fallecer, ¿verdad? Porque hay gente que ha muerto por el tema del aborto, así que el aborto seguro al 100% tampoco es, porque esa operación, esa extracción se hace a ciegas, ¿verdad? No es como una cesárea, ¿verdad? Si se hace por otros métodos, ¿verdad? Es a ciegas. Entonces, es un tema interesante que se puede seguir perfectamente analizando. Pero yo considero que sí, hay que tener consideración con las menores de edad. Siguiente principio, el de dignidad. Los seres tienen valor. Desde que el ser humano es fecundado, en adelante el ser humano tiene valor como individuo, como ser existente. La igualdad, el principio donde el hombre y la mujer tienen la misma dignidad y por tanto deben tener las mismas oportunidades. La idea de una supuesta brecha salarial, la idea de que la mujer no tiene oportunidades es un poquito polémico también. Yo les recomendaría que vieran videos de Agustín Laje, este famoso argentino, Agustín Laje, sobre el tema de la igualdad. Él trata el tema de la brecha salarial, vean los argumentos que él presenta y ustedes dirán con su propia racionalidad y su propia conciencia si tiene o no tiene razón, ¿verdad? Hombres como Agustín Laje, pero también mujeres como Mamela Fiallos, que también la he citado, ¿verdad? Vean los videos de ellos para que vean si tienen o no tienen razón con lo que dicen, qué tan sensato es lo que dicen. No sé, si usted está tendiendo a apoyar las ideologías de género, de aborto, de feminismo extremo, de cuarta ola, y el tema de la supuesta brecha salarial, yo le recomiendo que vea los videos de estas personas, de la autora Chinda Barandolino, de Agustín Laje y Mamela Fiallos, para que conozca los otros argumentos y se dé cuenta si son o no son objetivos. Usted decidirá. No maleficencia, el principio de no hacer daño a nadie. Ese es un principio que aparece en el juramento hipocrático. El de beneficencia también aparece en el juramento hipocrático. Haré todo el bien posible. Justicia, el principio de dar a cada uno según lo que merece. El principio de solidaridad. El principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad es el principio que dice que nadie puede obstaculizar el desarrollo de otro o el crecimiento de otro, sino al contrario, sino que están obligados, ¿verdad? Moralmente están obligados a ayudar al que está abajo a levantarse. Es decir, si alguien es rico, si los países son ricos, tienen que por responsabilidad social, ¿verdad? Ayudar de alguna manera a gestionar, ayudar a otros países también a desarrollarse. Igual las empresas tienen que tener responsabilidad social, ¿verdad? Si van a cortar árboles, deben sembrar árboles. Si hay empleados bajo su mando, debe darle todas las prebendas y beneficios. Y a nivel también se maneja a nivel de la determinación de los pueblos, de que un país, en vez de obstaculizar que otro país desarrolle su política, también debe ayudarle, ¿verdad? Tutelarle para ayudarle a desarrollar también su política. De subsidiariedad se refiere a dar subsidio, a dar ayuda a alguien en el momento en que lo necesite, para que también crezca. O al menos apartarse para no estorbar. El principio de totalidad, el principio que dice que el todo obliga a buscar el bien de la parte, significa que el bien común está por encima del bien particular. El principio de complejidad,
donde estamos obligados a ver el todo. Significa obligados a asumir esa responsabilidad de discernir todo lo que es posiblemente consecuencia de un acto. Si yo voy a hablar, por ejemplo, de, no sé, del despido laboral, en este sentido, tengo que considerar todas las posibles consecuencias. No solamente el hecho de que se quede sin trabajo, hay que considerar también el tema del suicidio. Hay gente que se ha quitado la vida por un desempleo. Hay que considerar incluso la muerte de familiares que estaban dependiendo por enfermedades y que el único que daba el beneficio económico era el que yo despedí, ¿verdad? A veces no nos ponemos a pensar en la consecuencia familiar de un despido, de lo que puede producir en la historia de una familia. Es importante aprender a verlo todo. Yo hace poco me di cuenta que un amigo mío, muy querido, fue despedido de una institución y después de una buena cantidad de años, ¿verdad? Casi 20 años de trabajar y lo han despedido, ¿verdad? Sin ningún tipo de razón, sin ningún tipo de excusa, simplemente dicen que van a cambiar de sistema y solo por eso lo han despedido. Y el pobre con hijos, con esposa, que dependen completamente de él. Lamentablemente hay gente que no se toca el corazón. Y si algún día llega a ser gerente, antes de despedir a alguien, ¿verdad? Considere bien todas las consecuencias de ello. Hay despidos que sí son justificados y otros que no son justificables. Tener consideración en ello. Hay que analizarlo bien, ¿verdad? Por eso es importante que la empresa conozca bien a sus empleados. Que no solamente los contrate por un perfil, sino que también conozca la historia de la familia. Es decir, que los de recursos humanos se responsabilicen en eso, ¿verdad? En conocer las historias familiares, no solamente la dependencia de hijos, sino también la historia misma, ¿verdad? Platicar. Por eso es importante la convivencia también organizacional, para que realmente puedan conocer sus historias, ¿verdad? Con el gerente. Ojo, con el gerente. El gerente debe estar en las reuniones de cultura organizacional, donde se debe compartir con la comunidad de los empleados, para que realmente vaya conociendo poco a poco. Es importante tener esa camaradería empresarial, porque si no, corremos ese grave problema. Pero sí, como digo, tengamos esa conciencia, los que van a trabajar en empresas, ¿verdad? De tener esa conciencia de no tratar a los empleados como que fueran un producto de desecho. No, son seres humanos con una historia, ¿verdad? Y tener esa capacidad de poder ver eso.